Una investigación sobre la obligación que tienen los cristianos de usar sus medios para la conversión de los paganos. Por William Carey. Tercera sección. Que contiene una perspectiva del estado actual del mundo. En esta perspectiva consideraré al mundo dividido, como se hace usualmente, en 4 partes: Europa, Asia, África y América, e informaré acerca de la extensión de varios países, su población, civilización y religión. Dividiré el artículo de religión entre cristianos, judíos, mahometanos y paganos, y de vez en cuando indicaré la secta que predomina en los lugares que describiré. Las siguientes tablas darán una visión más comprensiva de lo que me propongo, que cualquier cosa que pudiera decir al respecto. Con la información más aproximada que pude obtener, es el estado del mundo, aunque en numerosas naciones como Turquía, Arabia, Gran Tartaria, África y América, excepto los Estados Unidos, y la mayoría de las islas asiáticas, no tenemos registros confiables del número de habitantes. Por lo tanto, solo he calculado la extensión y contado cierto número sobre un promedio por milla cuadrada, en algunos países más y en otros menos, según las circunstancias lo determinaban. Unas pocas observaciones generales al respecto concluyen esta sección. Primero, los habitantes del mundo según estos cálculos suman alrededor de 731 millones, 420 millones de los cuales se encuentran todavía en la oscuridad del paganismo, y 130 millones son seguidores de Mahoma, y 100 millones, católicos, 44 millones, protestantes, 30 millones, de las iglesias griega y armenia, y quizás 7 millones de judíos. Sin lugar a dudas debe golpear a cualquier mente pensante el que una vasta proporción de los hijos de Adán permanece en el más deplorable estado de oscuridad pagana, sin ningún medio para conocer al Dios verdadero, excepto los que les son proporcionados por las obras de la naturaleza, y totalmente destituidos del conocimiento del Evangelio de Cristo o de otros medios de alcanzarlo. En muchos de estos países no tienen lenguaje escrito, y en consecuencia tampoco tienen Biblias, y solo se guían por las más infantiles costumbres y tradiciones. Así, por ejemplo, sucede en las partes del centro y el oeste de Norteamérica, las regiones del interior de Sudamérica, las islas de los mares del sur, Nueva Holanda, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, y podría agregar a Gran Tartaria, Siberia, Samojedia, y las otras partes del Asia contiguas al mar congelado, la mayor parte de África, la isla de Madagascar, y muchos lugares más. En muchas de estas regiones también son caníbales, y se alimentan de la carne de sus enemigos muertos con la mayor brutalidad y avidez. La veracidad de esta información fue confirmada sin lugar a dudas por el eximio navegante Cooke, ya fallecido, con respecto a Nueva Zelanda y algunos de los habitantes de la costa oeste de América. También se ofrecen sacrificios humanos con mucha frecuencia, de modo que casi no pasa una semana sin que tenga lugar alguna de estas ceremonias. Son en general paganos pobres, bárbaros, desnudos, y tan destituidos de la civilización como lo están de la religión verdadera. En segundo término, tan bárbaros como son estos pobres paganos, parecen ser tan capaces para el conocimiento como nosotros, y en muchos lugares, por lo menos, han desplegado un ingenio y un aprendizaje poco común, y yo me pregunto firmemente si la mayoría de las barbaries practicadas por ellos no se han originado en alguna afrenta real o supuesta, y en consecuencia son más propiamente actos de defensa propia que pruebas de una disposición inhumana y sanguinaria. En tercer lugar, en otras partes, donde tienen lenguaje escrito, como en las Indias Orientales, China, Japón, etc., no conocen nada del Evangelio. De hecho, los jesuitas una vez hicieron muchos convertidos al papismo entre los chinos, pero su más alto interés parecía ser obtener su buena voluntad, pues aunque los convertidos se confesaban cristianos, aún así se les permitía honrar la imagen de Confucio, su gran legislador. A la larga sus intrigas ambiciosas les acarrearon el desagrado del gobierno, que terminó con la extinción de la misión y casi, sino totalmente, del nombre cristiano. También es realmente una pena que los vicios de los europeos hayan sido transmitidos dondequiera que ellos fueran, de modo que el estado religioso de los aún paganos ha sido empeorado después de tratar con ellos. En cuarto lugar, una muy grande proporción de Asia y África, con algunas partes de Europa, son mahometanos, y los que están en Persia y pertenecen a la secta de Alí, son los más inveterados enemigos de los turcos, y estos por su parte detestan a los persas. Los africanos son algunos de los más ignorantes de todos los mahometanos, especialmente los árabes, que están esparcidos por toda la región del norte de África, y viven de las depredaciones que continuamente están ejerciendo sobre sus vecinos. En quinto lugar, respecto a aquellos que llevan el nombre de cristianos, un alto grado de ignorancia e inmoralidad abunda entre ellos. Hay cristianos, así llamados, de las iglesias griega y armenia, en todos los países mahometanos, pero son, si es posible, más ignorantes y viciosos que los propios mahometanos.
Los cristianos de Georgia, que está cerca del mar Caspio, se sostienen por medio de la venta de sus vecinos, parientes e hijos, como esclavos a los turcos y los persas. Y se dice que si alguno de los griegos de Anatolia se vuelve musulmán, los turcos nunca establecen tratos con ellos, en razón de ser tan conocidos por su simulación e hipocresía. Es bien sabido que la mayoría de los miembros de la iglesia griega son muy ignorantes. Los papistas también son en general ignorantes de las cosas divinas y muy viciosos. Tampoco el grueso de la iglesia anglicana los aventaja mucho, ni en conocimiento ni en santidad, y numerosos errores y gran relajación de la conducta se encuentra entre los disidentes de todas las denominaciones. Los luteranos de Dinamarca son muy parecidos a los miembros de Iglesia de Inglaterra, y el aspecto de la mayoría de los países cristianos presenta un triste escenario de ignorancia, hipocresía y libertinaje. Varios destructivos y perniciosos errores parecen ganar terreno en casi todas las áreas de la cristiandad. Las verdades del Evangelio, y aún el Evangelio mismo, son atacadas, y cada artimaña que el enemigo puede inventar es empleada para socavar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas son fuertes llamados a los cristianos, y especialmente a los ministros, para dedicarse al máximo en sus distintas esferas de acción y procurar extenderlas lo más posible.